Muy bien, bueno, vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, el milagro de la iglesia. La semana pasada arrancamos en el capítulo 2 de Hechos, así que vamos allá. Esta semana el retiro era para obreros, así que muchas de las parejas eran pastor y esposa, en muchos casos joven, más bien terminó a jóvenes, algunos nuevos en el ministerio, menos de un año, con niños, y tratamos muchos temas en las conversaciones acerca de los retos y los desafíos del ministerio, pero fue una grandísima bendición para los que llevamos bastantes años en el ministerio, 10, 15, 20, 30 incluso, y alguno hubo de más, con más que eso, de ver a otra generación que se levanta con el ánimo y el llamamiento de servir a Dios desde el púlpito y delante o con una congregación, con un rebaño. La verdad es que no hay demasiados, no hay demasiados de los que o escuchan la llamada o la toman y corren. Ojalá hubiese más, ojalá de nuestra iglesia que saliesen predicadores o hombres que con el llamamiento de ser líderes en sus iglesias, como pastor o no, simplemente como varón de Dios también, ¿no? Y hubo algunos, no eran todos pastores, pero fue una grandísima bendición poder animar a estos jóvenes que están arrancando, y algunos, uno tenía en su iglesia, tiene 7 miembros en su iglesia, y yo recuerdo muy bien que por muchos años tener cuatro hermanos que venían año tras año, fuera de lo que era misionero, ¿no? Y bueno, pues oramos por ellos y esperamos que el año que viene nos vuelvan contando las bendiciones, ¿no?, de la obra y cómo el Señor va bendiciendo. ¿Cuántos visteis el vídeo, hablando de ovejas y congregaciones, cuántos visteis el vídeo de las ovejas que me vinieron? Algunos, ¿sí? Está en Facebook, si no lo habéis visto, ojalá lo hubiese grabado desde el principio. Para cuando lo grabé ya estaban en la avalancha, pero yo no sé, en mi vida me ha pasado, y eso que camino por ahí precisamente no sé cuántas veces a la semana. Había un montón y cuando yo pasé, antes de los vídeos, cuando saqué el vídeo ya venían, pero antes yo estoy leyendo y eso, pues hay ovejas por todos lados, pero empezó uno arriba, luego otro, y era un coro, pero cientos, no sé cuántos había ahí, 500, 400, no sé cuántos había, pero un coro enorme de ovejas, todos diciendo todos a la vez, y empezó uno desde arriba a venir corriendo y se le añadieron, y de pronto vinieron todos y ahí estaban mirándome. No tengo ni idea porque nunca me ha pasado. Y eso que a esas mismas ovejas, yo no sé si yo llevaba algo de color que les gustaba o no sé, no les di nada. Yo les hablé, les di una charla y no me hicieron caso, pero bueno, me miraron. No sé si aprendieron algo, pero yo lo pasé bastante bien. En fin, congregaciones, ovejas, líderes, la iglesia, Pentecostés. ¿Qué palabra? Tiene tantísimo detrás, o se le ha añadido tanto, que lo que queremos en estos días es ver lo que la Biblia dice, intentar quitar todas las cosas que se le han añadido a este día y a este tema, y ir directo a la palabra de Dios y ver qué es lo que pasó, por qué pasó, cuál es el contexto del acontecimiento y qué significado tiene, y en eso estamos. El domingo pasado arrancamos con el versículo 1 y 2 y justo llegamos al 3 a medias, creo. Así que voy a leer primero versículo 1, 2 y luego ya entramos ahí en el tercero y vamos a ver qué encontramos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, el 50º día, 50º si se dice así, día después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos. Hablamos de eso, la unanimidad. Y de repente vino del cielo
un estruendo como de un viento viejo que soplaba. O sea, el ruido era real, lo escucharon, no solo ellos, escucharon miles de personas parece ser, pero no era un viento, era sonido de viento. ¿Bien? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No sabemos dónde era exactamente, posiblemente el aposento alto, pero no estoy del todo seguro. El aposento alto, tú puedes ir hoy a Israel, a Jerusalén, y puedes ver el lugar que llaman el aposento alto. Es un poco grande, no sé si entrarían 120, 130 personas. Evidentemente está en el lugar, parece que creen que sea en el lugar de, pero ese edificio no, entonces no se puede saber exacto porque pues Jerusalén ha sido tantas veces destruida y reconstruida que ya no queda apenas nada que se pueda decir esto es de la fecha del Señor. Hay piedras y rocas y algún camino que otro, pero edificios ya casi no. Entonces, pero ahí estaban todos estos y esa casa se llenó. Debió ser una casa grande porque estaban los 120 años. Entonces no sé dónde era exactamente, luego ya estaban en el templo, pero esto era una casa. Y luego dice donde estaban sentados, no lo comentamos, pero una cosa es estar de pie, ¿no? Entra más gente estando de pie, pero estando sentados ya ¿qué quiere decir? Pues que es más grande aún. Estaban de alguna manera acomodados cuando sucedió esto, versículo 3. Y aquí llegamos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No eran fuego, eran como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vale, pues voy a leer un versículo, bueno, un par de versículos, muy alejados de este pasaje, pero que tienen una curiosa relación, de alguna manera. Voy a leer unos versículos de Génesis. Génesis capítulo 11. ¿Alguien sabe lo que hay en Génesis 11? La Torre de Babel. ¿Qué tiene la Torre de Babel que ver con Pentecostés? Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Podías ir a China y entenderías los letreros, las señalizaciones. El McDonald's pondría McDonald's, no pondría, etcétera, etcétera. Podía hablar con cualquier persona, todos hablaban lo mismo. Pero estaba unido el hombre para rebelarse contra Dios y para hacer su propia cosa. Y el Señor bajó y dijo, yo voy a hacer algo aquí. Y en el versículo 7, el Señor dice, en plural, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y por medio de esta división o esta creación de idiomas, el hombre se dividió, pero se dividió por juicio, en cierto modo, para que no pudiesen llevar a cabo sus planes de unidad, pero de unidad humana, excluyendo a Dios. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Tenemos una ciudad, tenemos un montón de gente, todos hablan el mismo idioma, y ¡pum! ¡Pum! De pronto, ya no todos hablan el mismo idioma. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Pues creo que guarda alguna relación, de alguna manera.
con el pasaje que estamos viendo. No por las lenguas que estaban encima, que parecían fuego, sino por lo que viene a continuación. Cuando las lenguas de toda la tierra de esa zona están representadas y no se comunican entre sí, menos si saben o hasta qué punto supiesen hebreo o griego. Hay un montón de gente en la ciudad, no la de Babel, en la ciudad de Jerusalén, de todas las partes, árabes, africanos, europeos, asiáticos, de toda la región, 360 grados en todas las direcciones, estaban en Jerusalén. ¿Por qué estaban en Jerusalén? Por el día de Pentecostés. Y algunos igual habían estado 50 días desde la Pascua. Y no serían familias en su mayoría. Eran los varones los que debían de llegar. Algunas veces iban en familia, pero no siempre. Los varones debían de llegar. No venían todos los judíos. ¿Desde cuando el pueblo judío era obediente al 100%? No. Pero algunos sí vinieron de todos estos países a este lugar y, otra vez, no tenían ni idea de lo que iba a pasar. No dijeron, bueno, vamos a formar parte del libro de Hechos. ¡Qué bien! ¡Vamos para allá! ¡Yo quiero ir! No, ni idea tenían. Tampoco sabían que iban a cumplir profecía. No. Vinieron porque eran hombres piadosos, judíos, devotos, que venían para cumplir la ley y para honrar a Dios. ¿Habrían hipócritas en medio? Sí, seguramente. Pero una gran muchedumbre de los que estaban allí, de todos estos países, no habían venido de turismo. Habían venido para adorar a Dios y para cumplir la ley y llegar al templo, judíos de todos los lugares. Entonces, las lenguas que se veían eran reales, pero no eran de fuego, parecían fuego, es lo que dice. Me imagino, o sea, vamos a ponernos allí. A lo que voy es que si llegas a tocar el que estaba encima de Pedro, el que estaba encima de Santiago, no sería caliente, me imagino, te ibas a quemar. No era el propósito, pienso yo, no sé. Dice, era como fuego, eran lenguas como de fuego. Bien, y fijaros que se asentándose las lenguas sobre cada uno de ellos. Cada uno. ¿Eso qué nos enseña? ¿Qué podemos deducir de eso? Que el Señor usa y quiso usar ahí a cada uno por individual. Cada uno que estaba allí. ¿Cuál era su motivo principal de estar ahí? Estaban orando. Estaban orando juntos desde el capítulo 1. Esperando la promesa, orando sin saber qué iba a suceder. Y a los que oraban ese día esperando la promesa de Jesús, sobre ellos vino este milagro. Ellos participaron de esta grandísima experiencia que nunca sería repetida. Como Dios no suele hacer copias y clones, y no suele, siempre son cosas nuevas, pues nunca se volvería a repetir exactamente esto. Pero ¿a quién dio el Señor ese privilegio? A hermanos que estaban orando y que estaban creyendo en las palabras de Cristo. Y en toda iglesia, esas son las personas que Dios bendice y Dios usa. Las personas que están esperando en Él, que están creyendo en Él y que están orando.
Tantas veces quiero animar a llevar esas hojas a casa y orar por la iglesia, porque Dios bendice a los fieles. Amén. ¿Quieres que Dios haga algo especial a través de ti para su gloria? Ahí tienes una buena forma. Orar, creer, esperar, estar ahí. El fuego, hay gente que quiere darle un montón de significado, desde luego que a veces era asociado con la presencia divina, no hay ninguna duda. La zarza de Moisés, ¿no? Era la presencia divina. El hermano David predicó en el campamento un mensaje muy bueno sobre la zarza que ardía y no se consumía. Pero también el lago de fuego tiene fuego, así que no vayas demasiado lejos. Tiene su punto, tiene su tema, y el Señor quiso, por unas lenguas visibles, mostrar a todos: aquí no hay ninguno mayor que otro. Todos juntos tienen la lengua. Si el Señor quisiera hoy hacer algo parecido, quiere decir que sobre cada uno, cada creyente, devoto, sincero, que está siendo fiel a Dios, habría una lengua igual que las demás. Desde el púlpito hasta atrás, todos. No había uno más grande. Mira cuánto brilla este, o mira este más grande. No, todos iguales. Porque al final todos somos hermanos. Y la misma sangre hace falta para limpiarnos de nuestros pecados. Y aquí vemos esa enseñanza. Curiosamente, vino encima de cada uno. Como os dije la semana pasada, quise encontrar alguna foto en internet y me fue imposible. Porque casi ninguna imagen que vi se parecía en absoluto a lo que hay aquí. En absoluto. Lenguas de fuego a Pentecostés. Sácalo del Google y mira las imágenes. Intenta encontrar uno que sería útil para poner aquí. Yo no lo encontré. Cosas más raras. Madre mía. Pero la imagen no es tan rara. Se debería poder haber hecho fácil algo así. En muchos casos son 12, pero es que aquí no son 12. En todo caso, bueno, 11. No. Es un grupo de ahí 120 o más. O sea que queremos ver lo que dice la palabra y entenderlo lo mejor posible. Porque encima, una señalización personal, como dijimos, ¿no? Sobre cada persona, pero nos recuerda de algo parecido. Si queréis mirar conmigo, y si no escucha, en Mateo capítulo 3, igual lo tiene a la mente, antes del Señor comenzar su ministerio, ¿qué van a hacer estos hermanos? En el resto de hechos, van a enfocar en algunos de ellos, pero ¿qué hicieron? Salieron a servir a Dios hasta el fin del mundo. Muchos de ellos cumpliendo el mandamiento, pero antes de su ministerio, el Señor que tuvo, cuando vino a ser bautizado por Juan, dice el versículo 16 de Mateo 3, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y tenemos esa señalización delante de todos, no lengua de fuego. Era el Hijo de Dios, era diferente pero parecido, una señalización de algo sobre. Entonces tenían un poco esa idea en mente. También estaba el ungimiento del Antiguo Testamento sobre la cabeza. En fin, no era una cosa tan rara. Hoy en día no tenemos nada muy parecido en nuestras culturas, pero en aquel entonces sí que entraba perfectamente. Y ahí tenemos, puedes decir, la llama, pues significando esa energía flamante, si se dice así, del Espíritu Santo, viniendo sobre cada persona. Ese era el versículo 3. Ahora, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Ahora, junto con las lenguas está este ruido, este estruendo, que el domingo pasado lo vimos, pero no teníamos las cosas conectadas. Y el hermano Juan lo hemos preparado simplemente para dar una idea de lo que podía haber sido estar ahí. Entonces, el hermano Juan me va a poner ese vídeo, pero lo vamos a poder hacer con sonido esta vez, ¿vale? Y ahora, recuerda, escucharon, no vieron nada, no se ve el viento tampoco, y escucharon. Duró, pero ese es el sonido recio de un viento recio, viento fuerte. Gracias, Juan. Y tenemos pues la posibilidad de poder experimentar un poquito el sonido, aunque sea. No sabemos cuánto duró, pero suficiente para causar grande impresión en todos los alrededores. ¿Vale? Versículo 4 entonces. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, esta llenura especial les capacitó de manera extraordinaria para la misión del momento. Para la misión del momento. Ese empuje, diría explosión, pero las explosiones normalmente destruyen, y este no destruye, este construye, ¿no? Pero esta explosión inicial de la llegada del Espíritu Santo repartiendo a todos los creyentes allí unos poderes especiales, un milagro, unos dones especiales, les capacitó para el momento. Todo creyente está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo reside dentro de cada uno cuando pone su fe en Cristo. Hemos visto versículos de eso. Pero muchas veces como creyentes no caminamos llenos del Espíritu Santo, porque vivimos viviendo nuestra propia voluntad y luchando con nuestros pecados, y el Espíritu Santo queda apagado. Pero cuando una persona es entregada completamente al Espíritu Santo, y cuando dice hágase tu voluntad, Señor, lo dice de veras, el Señor da muchas veces ocasiones extraordinarias de testimonio, todo para la misión. ¿Y cuál es la misión? Predicar el Evangelio y discipular a los creyentes por todo el mundo. En esta ocasión fue lo que vimos, cosa muy especial al arranque. Muy pocas veces se repitió nada parecido, pero sí que se repitió algo. Pero lo que se estaba arrancando en estos momentos también era la creación del Nuevo Testamento. En pocos años iba a empezar a formarse el Nuevo Testamento, que era obra, ni más ni menos, obra del Espíritu Santo. A través de muchos de los que recibieron estos mismos lenguas, como de fuego, quizás todos, quién sabe. ¿Dónde estaba Marcos? ¿Dónde estaba Lucas? ¿Quién sabe? Si no estaban. Entonces, los discípulos experimentaron esto en otras ocasiones. Por ejemplo, si tenéis ahí las Biblias, queréis ir, capítulo 4, versículo 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les responde con un denuedo y con un poder imposible de defender. No podían defenderse de ese poder cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablaba. El mismo capítulo, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló.
Si ahora temblara este lugar, ¿qué pensaríamos? Pensaríamos un terremoto. Los de Cuernavaca bien saben lo que es terremotos, ¿verdad? Y en algunos otros sitios. ¿Tú has tenido alguna vez, has estado en un terremoto, hermano? Sí, y a Juan ya me lo ha comentado en varias ocasiones también. Yo nunca he estado en un terremoto, que yo sepa. Bueno, no lo he sentido, por lo menos. Pero diríamos terremoto. Pero cuando el Espíritu Santo está obrando de una manera especial y extraordinaria, y puede hacerlo cuando quieran alrededor del mundo, no está limitado, no limitemos a Dios. No es su manera normal de proceder, pero tampoco lo era aquí, Eso no era común. Vendrá el día cuando el Espíritu Santo hará muchísimas cosas. Bueno, el Señor hará muchísimas cosas otra vez, muy visibles, muy grandes. Pero tembló, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo de una manera especial. Y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Nadie les podía discutir sus palabras. Ayer estaba viendo, os voy a enviar a los jóvenes, los que sabéis inglés, estuve viendo rápidamente una pequeña, no entrevista, unos 13 minutos de Ravi, sabéis que comento de Ravi de vez en cuando. Él y otros dos de sus colegas están respondiendo a preguntas del público y se levanta un ateo. Un joven dice, yo soy ateo y yo creo que lo de la Biblia y todo eso es una tontería que la ciencia lo ha desprobado y bim, bam, 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 bam. Y se levantan, son 13 minutos más, se levantan los tres en diferentes orden, pero termina Ravi. Y con humildad, sencillez, claridad, machacan absolutamente cada letra que pronunció. Pero él en su prepotencia, como estos, aquí estoy yo y la ciencia no sé qué, y ellos con sencillez, al final le dio la mano, le quiero hablar contigo luego, no había malas actitudes ni nada, pero yo sí soy él, me busco un agujero y no salgo, ¿no? Prácticamente, porque no tenía ni sentido lo que dijo, pero el Señor da, a veces, cuando estamos andando con el Señor y llenos de Él, cuando se nos presenta la oportunidad y no sabemos qué decir, el Señor da la palabra. Y esa palabra no se puede contestar porque es la verdad y la verdad es poderosa. Entonces, aquí están ellos, y vemos en varias ocasiones que sucede. 6:5, capítulo 6, versículo 5, agradó a la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¡Qué testimonio! Era conocido que Esteban andaba y caminaba lleno del Espíritu Santo. ¡Qué testimonio! Y luego, en el capítulo 7, versículo 55, mismo, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y tenemos esta ocasión en que, lleno del Espíritu Santo, Esteban siendo apedreado, muriendo, no solo mira arriba y adora a Dios, no solo dice, estoy viendo a Cristo al lado de Dios Padre, al lado del trono, sino que dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué palabras más cortantes, madre mía, no se los olvidaría jamás a ninguno de esos. No puedo pensar en algo más difícil que ver morir matar a una persona y lo último que hace es perdonarte y pedirle a Dios pero ¿cómo puedes vivir así? ¿Cómo se hace eso? Lleno del Espíritu Santo. Y el Señor hace esas cosas extraordinarias. Movemos para adelante. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Evidentemente,
no hay que poner prueba, no hay que sacar diccionario, no hay que sacar Google, nada. Estas lenguas eran idiomas, punto. No hay ninguna duda en el pasaje. Eran idiomas comunes del mundo del mundo alrededor de Israel. Eran idiomas. El Espíritu Santo es quien dirigía todo el proceso. Ahora, recuerda, pensemos en el contexto de lo que está sucediendo. Los judíos, los discípulos, no entienden todavía que el Evangelio es para todos. Ellos no entienden eso, no les entra. Sí que estaban en el Antiguo Testamento, pero no lo entendieron. Sí que el Señor se lo dijo, pero no entendieron. De la misma manera que tú y yo a veces no entendemos cosas que deberíamos entender. No entendieron eso. Para ellos era el judío. Sí, vamos a predicar el Evangelio. Vale, pero ¿a quién? Al judío. ¿Vale? Nadie más. Ellos no entendían eso. Pero ¿quién es el que está aquí abriendo a las lenguas? El de siempre. Dios. No queriendo que nadie perezca. Y aquí la iglesia arranca con un acto del Espíritu Santo mostrando ya desde el primer minuto que el Evangelio es para las naciones. No eran hebreos, no era para solamente los que podían venir judíos que hablaban griego. No. Esto era para todos, eran idiomas de todo aquel lugar. Y por si acaso alguien no lo entiende, los versículos que vienen a continuación, ¿vale? Por si quedara alguna duda. Versículo 5. Estos habían venido, moraban entonces, versículo 5, sí, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Ya esto iba antes. Piadoso quiere decir devotos. Entregados, fieles a la ley de Moisés, a la religión que habían recibido por los profetas y la ley, de todas las naciones bajo el cielo. Solo el Señor puede decir esto. ¿Quién más? El Espíritu Santo dice que eran de todas las naciones bajo el cielo, desde luego, por lo menos de todas las regiones que ellos conocían en aquel momento, bajo el cielo. Por lo menos eso. Aquí dice todo, yo me inclino a decir que todo de todo el mundo. Yo no sé qué había en todo el mundo en aquel momento, pero dice de todas las naciones bajo el cielo. Vinieron estos varones, fíjate que dice varones, porque más que nada eran los varones, que amaban la ley y las fiestas que Jehová había dado. Ahora, vemos un poquito la conexión o pensar conmigo en la relación o contraste o comparación a veces, porque es un poco lioso, no es solo uno, de Babel y Pentecostés. Dios usa un milagro, en Babel, usa un milagro de idiomas para esparcir el hombre por toda la tierra. En Pentecostés, Dios usa un milagro de idiomas para esparcir el Evangelio por toda la tierra. En Babel Dios mandó idiomas milagrosas, bueno, se entiende, para que los hombres no se entendiesen. Babel, Pentecostés, Dios mandó idiomas milagrosas para que los hombres sí se entendiesen. En Babel la unión humana para rebelión se deshizo por un milagro de idiomas. En Pentecostés la división humana por esa misma rebelión se deshizo con un milagro o con el milagro de idiomas. Curiosísimo la conexión. ¿Y dónde se ubica cada uno de esos eventos? Al comienzo. Comienzo de Génesis, al comienzo de Hechos de la iglesia, de la expansión. Y curiosidad, hay tantísimas cosas en la Biblia que cuanto más lo miras, más maravillado te quedas. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos
todos estos que hablan, estaban confundidos y también atónitos. Confundidos por un lado, atónitos por otro. Decían, pero estos son galileos. ¿Por qué dirían eso? ¿Y qué por qué dirían? Pero si son galileos. Tenían su razón por decirlo. Y aquí volvemos a lo poco que pude escuchar de David, el tema de contexto. En este caso no miro el contexto del texto, sino el contexto cultural. ¿Cuál era el contexto? ¿Por qué decían? ¿Y estos si son galileos? Desde hacía 7 u 8 siglos, los galileos del norte tenían mucha mezcla de gente pagana. Estaban en los límites de la frontera con otros países y tenían ciudades que eran bastante gentiles. Tiberias y Séforis eran ciudades allí. Tiberias está en la orilla del mar de Galilea. Era una ciudad muy griega, y los de al sur, cerca de Jerusalén, esos tienen un montón de influencia pagana, los galileos. También estaba separada de Judá. Judá está en el sur, Judá está aquí abajo, en Jerusalén, Judá, Galilea está aquí arriba, y en medio, ¿qué hay? Había una barrera, había un sitio donde los judíos nunca pasaban, siempre se iban al mar, al río Jordán, y subían y bajaban por el río Jordán aquí, y daban la vuelta a esta zona, que era la zona de los samaritanos. Y estos son galileos ahí arriba, separados de nosotros, bajo el gobierno de los herodianos y no los romanos. Era otro gobierno el que tenían ahí arriba estos galileos. Galilea era más próspera que Jerusalén. Jerusalén era el centro, había mucho dinero, mucho oro, en cierto modo, por la religión, pero el lugar próspero de agricultura y de pesca y todo eso era Galilea. Entonces los de Jerusalén les tenían envidia, porque Pedro y Juan, todos esos pescaban y los del sur en alguna ocasión dependerían de ellos para todo, porque tú vas hoy mismo a Galilea, y he enseñado alguna foto aquí del valle de Jezreel, que está por esa zona, y es un valle que se va al Magedón, no es un valle preciosísimo de verde, lleno de agricultura, hoy 2000 años más tarde. Vas a Jerusalén, ahí tienes que regar, para que te salgan los tomates. No te van a salir tan bueno, el tomate le gusta el sol, pero otras que quieren más lluvia, tienes que regar, ahí hay que dar, y los judíos lo hacen, pero hay que dar, hay que ayudar, hay que empujar. Pero en Galilea las cosas crecen. El río Jordán, que nace ahí a los pies del Monte Hermón, nace entre prácticamente casi una selva. Agua fría, árboles y hierba altísima, y por ahí va el río, está precioso, ahí crece cualquier cosa. Los judíos abajo, los de Judá, Jerusalén, esos galileos, su cultura era menos sofisticada que los de Jerusalén. Eran campesinos. Jerusalén es la ciudad, aquí es donde están los eruditos. Aquí los fariseos, los saduceos, los escribas están en Jerusalén, no van allá al norte para que esos son campesinos. Su acento era notable. Como aquí sales de Madrid en ciertas direcciones y vas hacia el sur, tienes ese acento tan fuerte andaluz, ¿verdad? A mí personalmente no me gusta, pero bueno, eso es un gusto personal. Que se comen la mitad de las palabras y eso, pero... Galileos. Los de Judea pensaban que su devoción a los rituales religiosos era pobre. Estaban muy lejos del templo. Tenían que viajar mucho y no venían tanto, no tenían tanto privilegio. Entonces, cuando lees el versículo y dice, atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Porque ¿qué estaban haciendo? Estaban hablando en idiomas
Pero seguramente el Señor no les daba medias el idioma, seguramente hablaban perfectamente. Y esta gente diciendo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Atónitos y con razón. ¿Cómo pues, versículo 8, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es como que vas a China y estás en medio de yo qué sé, Shanghái o algo, y todo es chino. Y estás caminando por las calles llenos de gente y ¡pum! Tropiezas con alguien, le tiras algo al suelo y le recoge la cosa y te dice gracias. En medio de China, que te encuentres con uno que te habla español perfectamente, ¿no te chocaría? ¿No lo contarías en casa? ¿A WhatsApp o Snapchat o algo? Sí, claro que sí. Sería lo lógico, ¿por qué? Es que no te lo esperas. Pues ellos tampoco. Es lo mismo. Estos galileos, pero ¿cómo puede ser? Versículo 9. Y mira aquí la lista que Lucas da. Lucas, recuerda, no nos acordemos del contexto incluso de quién escribe todo eso. Lucas escribe, y vamos a leer estos y dejarlo aquí por hoy. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Estos todos son del fértil valle de Mesopotamia, de donde vino Abraham. ¿Por qué estarían ahí? ¿Te acordáis de Babilonia? Asirios fueron cautivos y fueron llevados allí, y ahora vienen descendientes de aquellos de hace siglos, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Todo esto es Turquía moderna. Capadocia, son lugares que hoy mismo se pueden ver. Versículo 10, en Frigia y Panfilia, también esos dos son también parte de Turquía. Luego dice, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, o sea que estamos ya yendo al sur hacia el continente africano. Luego dice, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Luego 2, el versículo 11, cretenses y árabes. Los cretenses eran es una isla mediterránea, pero seguramente se refería a un montón de islas que hay ahí, todas las islas de Grecia. Árabes, había muchísimas tribus extendidas. Estos eran descendientes de Esaú por toda la parte sur del Oriente Medio. Y terminamos. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es eso? Les oímos hablar las maravillas de Dios. Génesis, Torre de Babel. Pentecostés, pues un milagro de idiomas. Apocalipsis 5. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Todo es un libro. Génesis, Hechos, Apocalipsis, y todo viene de un Dios. La historia es una. La historia es una. Es la historia de la redención de Dios. ¡Qué maravilla! Y ahí empezó. Y hoy aquí estamos. Un pequeñito eslabón de esa gran cadena. Una pequeña parte de ese gran milagro. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por el día de hoy, por este pasaje tan interesante si lo miramos en sus detalles. Gracias, Señor, por salvarnos de nuestros pecados, de la muerte que era nuestra, Señor. Gracias, Señor, por redimirnos y darnos un lugar donde podemos congregarnos para adorarte y bendecir tu nombre, lo cual no queremos terminar de hacer nunca jamás. Esto, Señor, te lo pedimos y con acción de gracias
lo proclamamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, feliz tarde, como despedidos.